Friedrich Nietzsche, el autor conocido, resumió la vida y dijo que ésta es simplemente un instinto de crecimiento, de supervivencia, de acumulación de fuerzas y de poder. Y bajo esta filosofía el reconocido pensador influenciaba la literatura y muchos de los ideales de su posteridad. Sus libros resumen su filosofía de vida. Él estaba totalmente convencido de que los valores tradicionales que representan la fe cristiana, sus virtudes, simplemente eran una moralidad creada para personas débiles y resentidas. Para él el cristianismo estimulaba a los hombres a que sean sumisos y conformistas. Para este filósofo era imperativo el reemplazar los valores débiles que el cristianismo le promovía a la sociedad y reemplazarlos por lo que él definió como la voluntad de poder, donde uno es capaz de construir una sociedad fuerte a partir de uno mismo, del poder que tenemos para construirnos a nosotros mismos. Y aunque parezca sorpresivo, Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Alemania. Fue el primer hijo de un pastor luterano llamado Karl Nietzsche, y aunque su padre murió joven y su crianza bajo la tutela de su madre y abuela influyeron para que él estudie teología y filología, el llamado cristiano que él había sentido al principio, eso de negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Jesucristo, fue perdiendo en él el significado que había tenido al principio. Algunos historiadores dicen que después de independizarse tuvo algunas experiencias sexuales nefastas que lo llevaron a padecer un mal incurable para la época, sífilis, lo que desencadena que abandone sus estudios teológicos y abrace ideas puramente filosóficas de la Grecia antigua y de algunos pensadores de su época como Schopenhauer. Llegó a ser un profesor joven a la edad de 25 años, pero para ese entonces estaba lejos de las enseñanzas que podrían haber comunicado algo común entre él y su papá, el pastor luterano. Él siempre supo que en el cristianismo es más Jesús en nosotros que nosotros por nosotros mismos. A diferencia, y con el tiempo, él sostuvo que uno podía llegar a ser un superhombre, seguro, independiente, individualista, movido por el poder de su pasión y limitado por el poder de su propia razón. Para Nietzsche, la esperanza cristiana no tenía valor. La recompensa del hombre en su existencia era aquí, en el presente. Llegó a considerar que el cristianismo era útil solamente para ocultar las transgresiones de aquellos que se encuentran bajo ese sistema de pensamiento. De esa manera la gente está atada al sufrimiento y lo único que le queda es simplemente el vacío de una esperanza futura. Él fue quien promulgó una idea revolucionaria en aquella Alemania protestante, la idea de la muerte de Dios, lo que significaba que cuando el hombre hace morir a Dios en su corazón, en sus ideales o en el consciente colectivo, recién ahí el hombre abandona su zona de confort en la esperanza futura, capacitado desde entonces para poder enfrentar la vida desde su propio poder de voluntad. Para Nietzsche, la muerte de Dios es la única forma en la que el hombre puede ser hombre como tal, en su poder, en su habilidad, en su supervivencia y en su fuerza. 1800 años antes de Nietzsche, en Juan capítulo 15, Jesús se encuentra dando sus últimos sermones antes de la fiesta de la Pascua. Podríamos decir que horas antes de ser entregado para su muerte. Él le dice a sus discípulos en capítulo 15, verso 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o las pequeñas ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Quizás algún escéptico podría retrucarle a Jesús y preguntarle, ¿es cierto que nada podemos hacer? ¿No hay acaso un montón de cosas que el hombre ha logrado a lo largo de la historia, alcanzando lógicamente un progreso exponencial en estos últimos años? ¿No hay también buenos y malos que logran sus metas y el propósito en las áreas donde la humanidad se desarrolla? ¿No será que Nietzsche tenía razón? ¿No será que el hombre puede alcanzar las cosas y por lo tanto cuando Cristo dice que nada sin él podemos hacer es simplemente un engaño? Para poder responder a esto debemos comenzar por el principio. Jesús estaba hablando en términos figurados, identificando la unión que hay entre la vid y los pámpanos. Esta unión es vital, pues el fruto depende de que los pámpanos reciban de la vid, lo necesario lógicamente para poder producir el fruto. Y esta unión debe ser persistente o permanente, porque un pámpano separado de la vid
es inútil en relación al propósito de dar fruto, además de que se seca. Por lo tanto, es necio creer que una pequeña rama como el pámpano pueda tener el poder de la vid para subsistir. El pámpano requiere estar permanentemente unido a la vid. Así que lo que Jesús está señalando es nuestra relación con Él. El fruto es el resultado de nuestra unión y comunión con su persona. Él habla acerca del Padre como el labrador, que quita los defectos del pámpano para que éste produzca mayor fruto. Por lo tanto, si lejos de Cristo nada podemos hacer en relación al fruto, solo y únicamente unidos a Cristo es cuando el creyente puede fructificar. Así que la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué se refiere Jesús con el fruto propiamente dicho? La mayoría de los exégetas concluyen que el fruto se refiere a un resultado de aquella unidad entre la vid y los pámpanos. Muchos describen al fruto como una representación del carácter de Cristo que se descubre en la vida de los creyentes, producto de la unión y comunión con el Salvador. Entonces, ¿cómo se manifiesta el carácter de Cristo como fruto de tal unión? Jesús menciona algunos aspectos de cómo su carácter es manifiesto en aquellos que le siguen. Estos permanecen en su palabra, dice en el verso 15:7. Oran conforme a la voluntad de Dios. Dan gloria al Padre, el 15:8. Permanecen en el amor de Cristo, 15:9. Se aman los unos a los otros, 15:17. Cristo dice: así como yo estoy unido al Padre y guardo sus mandamientos y permanezco en su amor, así ustedes, guardando mis mandamientos, permanecerán en mi amor, el 15:10. Pero ¿cómo es entonces que la vid puede comunicarle vida a los pámpanos? El Señor dice que el encargado de darnos testimonio de Él es el Espíritu Santo en el 15:26. Es el que transforma al creyente y lo guía a toda verdad, porque toma todo lo de Cristo y nos lo hace saber. Allí en el 16:7 de Juan y también el verso 13 y 14. Así que Jesús no está hablando de nuestras capacidades naturales para alcanzar metas afines a este mundo. No está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que el éxito en nuestra vida sea el dinero, la fama y todas las cosas que este mundo sueña, la vanagloria de este mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Para nada. Está hablando de algo más excelso, más elevado, y es que el hombre encuentra su totalidad cuando expresa el carácter de Cristo en su vida, lo que Jesús definió como el fruto. Así que esta nueva serie tiene por objeto distinguir el retrato de Cristo escrito por Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Este pasaje nos habla de 9 virtudes que cuadran claramente con Cristo, pero que Pablo se atrevió a decirnos que estos aspectos deben pertenecer al resultado de la unión y comunión que tenemos con Él solo por gracia. El pasaje dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el título de esta serie será Reflejando el carácter de Cristo por medio del fruto del Espíritu. Pablo en todo el capítulo 5 de Gálatas nos lleva a la realidad última del creyente en relación con el fruto, es decir, que Cristo sea manifiesto en nuestra propia vida. Y me preguntaba como aquel escéptico: ¿es acaso posible esto, que Cristo se manifieste en mí? Primero, para dar fruto somos dependientes, porque naturalmente seguimos siendo débiles. Pablo dice: ustedes viven por el Espíritu, por lo tanto anden en su guía, su dominio, su control, allí en Gálatas 5:25. Lo segundo, para dar fruto debemos estar en sujeción, porque naturalmente somos desobedientes. El apóstol dice allí en Gálatas 5:16: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Finalmente, para dar fruto debemos estar en comunión con aquellos que son parte de Cristo. Pablo advierte a los hermanos que debemos usar la libertad para servirnos como hermanos, los unos a los otros, en amor, porque así se cumple toda ley. Pero si actuamos como enemigos, tal y como dice en el verso 5:15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros, en la NTV. Fíjense lo fuerte de esta figura,
Porque si recordamos la imagen del león rugiente buscando a quien devorar, recordamos al enemigo de las almas. ¿Y cómo van a andar los creyentes mordiéndose y devorándose unos a otros? ¿A quién imitamos, hermano, cuando entre nosotros impedimos que el Espíritu Santo haga su obra en el cuerpo? Esto es para tenerlo en cuenta. Pero volviendo, Nietzsche ofrecía al superhombre como la forma de decir de que podemos encarar la vida como si Dios hubiera muerto, a expensas de él. Y lo peor de todo es que muchos cristianos han creído en esa teoría. Se alejan del plan de Dios, se alejan del pueblo de Dios para lograr cosas, como si fueran superhombres, pero fue Jesús quien dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Entonces el poder de fructificar radica en su Espíritu. Fue Jesús quien dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, allí en Hechos 1:8. Y lo recibieron cuando la iglesia estaba unida y unánime, juntos, allí en Hechos 2:1. El poder es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo que invadió la iglesia, el que capacitó a Pedro para predicar ante los judíos, que eran un montón. Fue el que impulsó a Esteban sin temor ante la oposición judaizante de aquella época, allí en el concilio. Fue el que abrió las cárceles de los apóstoles en tantas situaciones difíciles. Fue el que fortaleció el medio de persecución a sus seguidores. Fue quien producía los milagros que acompañó el testimonio cristiano. Fue el que también quebrantó los corazones de aquellos que, atraídos por el Evangelio de Cristo, venían con fe al mismo. Siempre ha sido el Espíritu Santo el que ha dirigido la misión cristiana, tanto en la era apostólica como en los tiempos presentes. Es Él la fuente de todo poder. Es medio y respuesta de todo lo que necesitamos para hacer cambios en nuestros pensamientos y acciones. Él es el único que puede dar un resultado transformador en la vida del creyente. Por eso Pablo, a diferencia de Nietzsche, dice en Efesios 4:22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermanos, ¿el fruto de nuestra relación con Cristo se hace evidente en nuestro carácter? Es necesario que nos vistamos de esta nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. Es el Espíritu Santo el que va a renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes para conformarnos a la imagen de nuestro Señor. ¿Permitimos esto en nuestra vida, hermanos? Que este sea el inicio de una nueva meta a través de estos devocionales. El someternos a Cristo, el estar en comunión con Él, permaneciendo en Él, para poder dar mucho fruto. Que el Señor les bendiga.